Bien, vamos con la segunda pregunta, Muchas gracias. que sería la siguiente. Ya. ¿Por qué es una rama de la filosofía tan poco conocida y practicada entre los filósofos de hoy en día? Ya. Bueno, primero que nada me quiero disculpar un poco por la extensión de la pregunta anterior. Gracias. Pero como decíamos en los cortes a comerciales, que bueno, las preguntas ¿qué es algo? Son las preguntas más difíciles de hacer. La típica pregunta ¿quid est? Era la pregunta, era aquella cuya respuesta era la respuesta por la esencia de algo, ¿no? Entonces, no sé si dije la esencia de la filosofía de la naturaleza, yo creo que no. Pero bueno, por eso meritaba tanto tiempo dedicarle un poco a esto. Tu pregunta, ¿por qué es tan poco conocido en la filosofía de hoy en día? Yo creo que más bien eso depende de a quién se lo preguntes. Lamentablemente, y no tengo empacho en decirlo, desde hace mucho tiempo México, o la filosofía en México ha estado atenazada por las modas. No diré cuáles, para no ofender a nadie, pero... Como Heidegger. No, yo diría entre comillas, bueno, fuera, pero no, ya eso ya también pasó. Ahora hay otras modas, no voy a decir cuáles. Ya. Pero bueno, Saludos al Instituto de Filosofías. No, no sé. algo así. Bueno. Está atenazada por las modas y eso ha hecho que la filosofía en México haya perdido, a mi parecer, a mi parco entender, no vale nada mi opinión, pero lo que yo creo es que ha perdido, digamos, el rastro de la filosofía auténtica, ¿no? Es decir, ¿cuál sería esa filosofía auténtica? Pues bueno, pues la acción de los filósofos, no la que estoy haciendo yo o la que hace fulano, sino la que hacen los filósofos que son contados, ¿no? Ahora, también es verdad que esos filósofos no se dan en maceta y que no se dan de a gratis, se dan por todo una especie de resto evolutivo sin el cual no surgiría ese champiñón, ¿no? Que es el filósofo, ¿no? Es verdad, pero bueno, entonces si la filosofía de la naturaleza es poco conocida, yo creo que en todo caso es poco conocida aquí, por esto, porque se ha perdido ese rastro. Ya decíamos hace un momento en la pregunta pasada que si la filosofía es filosofía, tiene que serlo también de la naturaleza, en la medida en que tiene que ocuparse de la totalidad de lo real. Y no solo de esto o de aquello. Entonces, bueno, decía yo, eso depende a quién se le pregunte. En mi caso, por ejemplo, yo mismo pertenezco al Círculo de Filosofía de la Naturaleza, que es un círculo creado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, por el profesor Miguel Espinosa, a quien mando saludos, por cierto. Y ahí habemos más de 150 filósofos de todo el mundo que estamos investigando a propósito de eso, de la filosofía de la naturaleza. Entonces, ahí depende a quién se le pregunte. Por ejemplo, en Oxford tenemos al doctor William Carroll, por ejemplo, que hace filosofía de la naturaleza. En Cambridge tenemos a Dennis Alexander, que además de dedicarse a la filosofía, se dedica al diálogo Science and Religion. Él es neurocientífico, es biólogo, etc. Tenemos también, por ejemplo, en Génova, en Latinoamérica se ha de conocer mucho, porque es viene mucho para acá, al doctor Evandro Agassi, por ejemplo, ¿no? Muy conocido, igual que hace filosofía de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, en la París 11, en la Sorbona París 11, tenemos a Bernard d'Espagnac, que es físico y filósofo igual, filósofo francés, que hace también filosofía de la naturaleza. Tenemos, bueno, eso, sin ir más lejos, mi asesor doctoral, el doctor Esteban Vargas Abarzúa, en la Católica de Valparaíso, hace filosofía de la naturaleza. Y todavía sin ir más lejos aún, incluso aquí en México, hasta hace no mucho, en la Universidad Panamericana, había una fuerte línea de investigación de filosofía de la naturaleza, encabezada por el doctor y amigo mío, Héctor Velázquez, a quien también le mando un fuerte saludo. Entonces, te decía, eso un poco más bien a quién se le pregunte. Yo creo que eso, si no es conocida acá es más bien porque estamos entretenidos con otras cosas, pero el mundo sigue haciendo filosofía en general, y he dado un par de ejemplos, que hay muchos más, von Weizsäcker, por ejemplo, igual. Entonces, sí se hace, solo es cuestión de un poco salir y tomar aires nuevos y encontrar que en efecto aún se está haciendo filosofía que no se dedique a cosas, digamos, tan, ¿cómo decirlo?, tan aisladas, por decirlo así, ¿no? Eso. Bien, vamos con la tercera pregunta, Ya. Que sería, ¿cuáles son los temas y los retos de esta disciplina y qué valor encierran? Ya, pues mira, la filosofía de la naturaleza, como espero estemos viendo, es una forma de estudio de la naturaleza, ¿no? Y esto no es una trivialidad, o sea, me refiero a que es una forma de estudio ni más ni menos que como lo es la física, como lo es la biología, como es la química, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que cada quien tiene su objeto material y su objeto formal, aunque el objeto material en principio es el mismo, la naturaleza.
Pero cada uno dedicado a su aspecto. Por eso digo que no es una trivialidad, porque la física estudia lo físico, la química lo químico y la biología lo biológico. Aunque en sentido estricto todo eso sea físico, en el sentido de la física natural, ¿no? Cada quien se aboca a esa particularidad de su objeto material y además también con su propio objeto formal, es decir, con sus propias técnicas, con sus propias formas de aprehensión de ese modo de realidad, etc. Y la filosofía de la naturaleza hace lo mismo. Pero ocurre que al ser filosofía, como decía, la tiene que pensar en función de la totalidad y en función de lo que tiene por real. Y por lo tanto, aun cuando el objeto material de la filosofía de la naturaleza sea el mismo que el de la física, el de la química, etc., como su objeto formal no lo es, su objeto formal es más amplio, es más, digámoslo así, si tú quieres, más pormenorizado, qué sé yo, eso a la vez modifica el objeto material que está estudiando. Es decir, ya se ocupa de la naturaleza, pero no solo de los objetos naturales de los cuales las otras ciencias se ocupan, ¿no? Las otras ciencias positivas, digamos, se ocupan, ¿no? Por ejemplo, uno de esos temas de la filosofía de la naturaleza es el de la regularidad de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Para las ciencias positivas, como las conocemos ahora, la regularidad no es un objeto de estudio, ¿no? La regularidad es una especie de supuesto, ¿no? La física no se pregunta ¿y por qué la naturaleza es regular?, ¿no? O sea, supone, al menos no en principio, quizás tenga que preguntárselo, qué sé yo, o cuando se hace física fundamental, qué sé yo, pero en principio no lo hace, ¿no? Al menos pensándolo clásicamente, sino que es un supuesto gracias al cual puede operar, puede actuar, puede estudiar aquello que sí quiere estudiar, la masa, el momento, el movimiento, etcétera, la dinámica, etcétera. Porque incluso en la incertidumbre de Heisenberg, esa incertidumbre es una incertidumbre regular. O sea, no es que ocurra que a veces hay incertidumbre y a veces no, ¿no? O sea, si tú mides el momento, no mides la posición, y a la inversa, siempre. Entonces hay regularidad en la naturaleza. Y esa no se estudia por ciencias naturales en general, se estudia ¿por qué? Por la filosofía de la naturaleza. Y ella sí que se pregunta por la regularidad. Por ejemplo, preguntas del orden ¿por qué hay regularidad en la naturaleza? ¿Por qué hay fenómenos cíclicos? ¿Por qué es regular que ocurra esto y no aquello?, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, las ciencias se están ocupando de singularidades, ¿no? Una de ellas es el afamado Big Bang o las singularidades espaciales, ¿no? Donde el espacio ya no es isotrópico, etc. En fin, pero regularmente la ciencia se ocupa de aquello que tiene patrones, porque si no tiene una muestra estadísticamente no despreciable, no puede encontrar lo que se llama ley, etc., ¿no? Pero entonces el filósofo de la naturaleza sí puede preguntarse ¿y por qué a eso se le llama ley? ¿En qué medida es una ley? ¿Eso es regular? ¿Eso es natural? ¿O es solamente una cuestión que el sujeto que conoce la impone? Etcétera, ¿no? Y eso es algo que ha venido desde el propio nacimiento de la filosofía de la naturaleza y de la filosofía natural misma, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Leibniz. Leibniz, de quien no cabe duda que es un filósofo y quien no cabe duda que era un científico, comparte paternidad con Newton del cálculo infinitesimal, ¿no? Nada más y nada menos. Leibniz había preguntado, como tú sabes, en los principios de la naturaleza y de la gracia fundados en la razón, había preguntado él por qué hay algo y no nada, ¿no? A primera vista parece una pregunta metafísica. Lo es, pero no es esta metafísica clásica que pregunta por el ser y demás, sobre todo pasada por un filtro heideggeriano, ni mucho menos. Es una pregunta bien concreta que dice, ¿por qué hay algo? En francés dice quelque chose, o sea, ¿por qué hay cualquier cosa, literalmente? Y no rien, y no nada. No dice la nada, no dice néant, no, rien, ¿no? ¿Por qué hay algo y no nada? Y solamente, o sea, eso por un lado, no es una pregunta metafísica solamente por eso. Y por otro lado, porque inmediatamente después de eso, Leibniz pregunta, y supuesto que las cosas tengan que existir, ¿por qué tienen que existir así y no autrement, ¿no? ¿Por qué tienen que existir así y no de otro modo? Ahí está justamente la pregunta por la regularidad del ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Leibniz está haciendo, en su propia filosofía natural, hace a su vez filosofía de la naturaleza. Es decir, no se ocupa solamente del movimiento de los cuerpos, de la dinámica de los cuerpos, y después con la inclusión del cálculo, etcétera, ¿no? Sino que además dice, ¿y por qué supuestas que las cosas tienen que ser? Porque por otro lado dice, sería mucho más fácil que no fueran, ¿no? Pero son. Y una vez que son, ¿por qué son así y no asá? ¿Por qué son tales y no cuales, ¿no? Es decir, ¿por qué son delimitadas? ¿Por qué son efectivamente así? Es ahí la pregunta, una pregunta de filosofía de la naturaleza, ¿no? Ese es uno de los temas, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, con el triunfo de Newton, que yo decía ya que comparte paternidad con Leibniz del cálculo infinitesimal,
con este triunfo de la mecánica newtoniana, a su vez surge o triunfa de alguna forma una especie de cosmovisión. Un poco volvemos a la primera pregunta sobre la cosmología y demás. Surge una cosmovisión, es decir, una visión del mundo, de la totalidad de las cosas. Y eso fue lo que se llamó el mecanicismo. El mecanicismo no es ciencia, pero sí es una posición filosófica que en buena medida mana, o mama incluso, emana de la ciencia misma, ¿no? Con el triunfo del mecanicismo newtoniano, o más bien de la mecánica newtoniana, surge esta cosmovisión llamada el mecanicismo, que a su vez, te digo, es una forma de filosofía que interpreta resultados científicos a la luz de una filosofía de la naturaleza. Puede ser errada o puede ser correcta. Hoy sabemos, a mi entender al menos, que es errada, ¿no? Porque no había llegado el electromagnetismo de Maxwell y demás, no había llegado mucho menos la mecánica cuántica ni relatividad y demás. Pero bueno, ese es otro tema de estudio, ¿no? Ponemos el ejemplo de la regularidad, ponemos el ejemplo de la cosmovisión que emana de ciertos resultados físicos o científicos, pues, ¿no? Es decir, en este caso el mecanicismo lo que está diciendo es que la naturaleza es así y no de otro modo, ¿no? Cuando llega el electromagnetismo, bueno, se tiene otro paradigma, un término que no suelo usar, pero conviene ahora, que dice que la naturaleza es así y no de otro modo, o sea, y no mecanicista, ¿no? Y surge la novela de Frankenstein y demás, en el que le metes electricidad y puedes generar vida, etc. Entonces, está generando formas de ver la naturaleza, ¿no? Que ya no son objeto de las ciencias positivas que estudian la naturaleza, sino objeto de la filosofía de la naturaleza que estudia no solo la naturaleza por sí misma, sino la naturaleza vista a través de lo que las ciencias positivas de la naturaleza dicen a propósito de la naturaleza. Entonces ese es uno de los retos que tiene la filosofía de la naturaleza, a saber qué, no solo saber naturaleza, sino saber de aquellas ciencias que estudian a la naturaleza misma, ¿no? Entonces ahí te digo, en esas cosmovisiones que se van generando a propósito de los descubrimientos científicos, ahí hay otro tema de estudio más para la filosofía de la naturaleza. Otros temas, en general, son los grandes temas afamados como el espacio, el tiempo, la materia, ¿no? ¿En qué consiste que algo sea material, por ejemplo, ¿no? Es verdad que la materia es un objeto de estudio, por ejemplo, de la física, ¿no? Pero no estudia formalmente la noción de materia, sino que estudia en términos de contenido qué es la materia, ¿no? Entonces ya toma un cuerpo y ese cuerpo lo va diseccionando, ¿no? Con sus ardillas conceptuales, con sus ardillas experimentales y demás, y llega al átomo y llega a las partículas elementales y luego llega a los quarks y en fin. Pero el filósofo no hace eso, sino que se entiende por qué hace que algo sea material, ¿no? Y habrá quien diga que todo es material y hay un montón de materialismos, etc. Entonces ahí hay otros temas como el espacio, el tiempo, la materia. Por ejemplo, el tema del espacio. ¿Qué es lo que hace que el espacio sea espacio, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, que imputemos esa noción de espacio a cosas tan diferentes como el espacio geométrico, el espacio físico, el espacio de ficción, el espacio lógico? Todos son espacios, pero ¿por qué a todos les llamamos espacios? O sea, ¿por qué a todos les llamamos espacios si no sabemos de antemano qué es el espacio? Entonces ahí viene la pregunta por el filósofo de la naturaleza, que pregunta, bueno, ¿y qué es eso que llamamos espacio? Hay una respuesta en concreto, por ejemplo, de Javier Zubiri, a quien dedico mis estudios doctorales, que él dice, bueno, lo que ocurre es que hay un principio estructural previo al espacio, que es la espaciosidad, ¿no? Y que diría él, bueno, y las cosas antes que ser espaciales son espaciosas, ¿no? En fin, no es el tema para meternos ahí, pero el punto es se está filosofando igual sobre el espacio, y es un tema de filosofía de la naturaleza, y se puede llegar a cosas mucho más hondas o más primarias, más originales, respecto de los supuestos o los propios objetos materiales que las ciencias por sí mismas tienen, ¿no? A propósito del espacio, cabe hacer un comercial. Hay un artículo mío en Apuntes Filosóficos de la revista de la Universidad Central de Venezuela, en la que trato justamente el tema. Los invito a que lo lean, ¿no? En fin, eso, digamos, son los temas que puede estudiar la naturaleza. Es decir, la filosofía de la naturaleza. Puede estudiar los temas que la propia filosofía estudia, las propias ciencias estudian, y a su vez, no solo eso, sino lo hace a su modo formal, pero además no solo eso, sino además puede estudiar los supuestos que hacen que las ciencias operen como ciencias, ¿no? ¿Qué retos tiene la filosofía de la naturaleza? Pues yo creo que la filosofía de la naturaleza en particular y la filosofía en general tiene el gran reto, al menos en este caso, de saber ciencia. Si no se sabe ciencia,
cojeamos como filósofos y nuestros pensamientos filosóficos dejarán mucho que decir. Esto lo digo de la ciencia por el tema que estamos hablando, pero igual hay que saber teología, igual hay que saber arte, igual hay que saber de todo, matemática, en fin. Eso es justamente, un poco se ha dicho que el filósofo es especialista de la totalidad. No sé si especialista, pero sí al menos tiene que ocuparse de todo eso. Y el filósofo de la naturaleza en concreto tiene que estar bien al tanto de lo que hacen las ciencias. Eso no implica que el filósofo de la naturaleza tenga que saber resolver ecuaciones integro-diferenciales no lineales. Si la sabe resolver, que la resuelva, está bien. Pero es el trabajo del físico, ¿no? Es el trabajo del físico, del matemático, del computador al que uno le mete el programa y hay que lo haga. Y esperas 3 días y te da la respuesta. Pero el filósofo no. Pero tiene que saber que existen ecuaciones integro-diferenciales, tiene que saber cómo operan las ecuaciones integro-diferenciales y qué se está diciendo de la realidad con esas ecuaciones. Porque de otro modo, el filósofo que filosofa sobre la naturaleza estará filosofando en el aire, no estará diciendo nada relevante, creo yo, ni para el mundo de la filosofía, ni para el mundo de las ciencias, ni para el mundo. Entonces hay que estar ahí muy, muy atentos. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos volverte a tener en otra ocasión.